el juego que solo hizo un desarrollador y cambió la industria de los juegos de terror para siempre, igual que su propia vida. Ese es Scott Cawthon. Era un desarrollador indie, lo cual significaba que le costaba llegar a mucha gente, pero al no tener una distribuidora o algo que lo impulsara al éxito, gracias a eso produjo más de 70 videojuegos, ninguno teniendo éxito, que eran juegos cristianos para niños o juegos de acción, como aquel llamado No hay botón de pausa, donde sacó su icono, que lo representaría más tarde y hasta el día de hoy. Scott era un hombre de 30 años que tenía que mantener a su familia, así que también tomaba otros trabajos para producir sus juegos. Pero todo eso cambiaría gracias a la llegada de un juego, Cheapers and Sons. Un juego de castores y construcción, porque aunque no fue muy conocido, los que lo llegaron a jugar lo criticaron bastante, diciendo que sus personajes daban miedo y eran incómodos de ver, que no parecía un juego para niños, aunque intentara hacerlo. Eso Scott no lo tomó muy bien. Ya estaba harto de que sus juegos no funcionaran y peor aún que lo criticaran tan duramente. Incluso pensó en retirarse del mundo de los juegos. Pero entre esos pensamientos de depresión y ansiedad logró canalizarla en inspiración, porque si la gente decía que sus diseños daban miedo, haría un juego que realmente diera miedo. Así comenzó a idear con animatrónicos terroríficos y ambientado en el género terror. Para lograrlo necesitaba financiarlo. Es por eso que Animado Con, o simplemente Scott, abrió un Kickstarter para que la gente lo apoyara económicamente. Y con lo recaudado ponerse a trabajar. En un principio, él pidió un total de $8,200, de los cuales recaudó $0. Nadie creyó en su proyecto. No tenía prestigio, era muy criticado. ¿Y por qué alguien financiaría un proyecto de alguien que no ha tenido ni un solo juego exitoso? Eso lo deprimió aún más. Pero ya tenía la idea y en ese último impulso se puso a desarrollar el videojuego Five Nights at Freddy's, que fue lanzado un 8 de agosto del 2024 por primera vez para Windows Microsoft a través de Desura. Es un videojuego de supervivencia y de terror independiente con el género de point and click, con un motor Clintam Fusion 2.5 y en la versión actual 2.04 en móvil. Actualmente está en las plataformas Windows, Microsoft, Android, iOS, Windows Phone, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, con el formato de distribución digital y descarga digital. En Five Nights at Freddy's o en 5 Noches con Freddy's, el jugador asume el papel de Mike Smith, un guardia de seguridad nocturno en una pizzería familiar llamada Fazbear Pizza. Smith debe completar su turno sin ser confrontado por los animatrónicos de la pizzería que ambulan por la noche buscando venganza del hombre que los mató. El jugador tiene acceso a las cámaras de seguridad para monitorear a los animatrónicos durante todo el turno y un conjunto de puertas de acero que puede bloquear a los personajes. El uso de las cámaras y las puertas consumen energía limitada del jugador y al agotarse hacen que los animatrónicos vengan a por el jugador. Cuando se acaba la energía, estas herramientas se vuelven inoperables. Sobra decir que este juego fue un éxito y que se hizo de una base de fans muy rápido. Por fin algo bien le sale a Scott. El juego dio mucho de qué hablar en internet y todos querían jugar su juego de terror. Pero como todo el mundo sabe, y más si te dedicas a la industria y estás mucho tiempo en internet, podemos ver que cuando algo se hace muy popular muy rápido, aparecen los haters. No pasó mucho tiempo para que Scott recibiera emails de odio, críticas a su juego, pero Scott esta vez en lugar de tomarlos mal, hizo lo mismo que con Cheapers and Sons, tomar los varios comentarios para construir el siguiente título, Five Nights at Freddy's 2, una precuela. Lo más sorprendente de esto es que lo desarrolló el mismo año
que sacó el primer juego, y el juego no dejó de volverse popular. Más gente empezó a poner atención a los juegos que hacía Scott, llegando al punto de pedirle a Scott seriamente que llegara una tercera parte, el cual sacó el siguiente año, siendo el peor de la saga. Muchos diciendo eso y también incluyéndome, bajando su nivel de jugabilidad hasta llegar a ser un poco aburrido y tedioso a la hora de jugar el título, recibiendo muchas críticas, que Scott se apresuró rápidamente a sacar Five Nights at Freddy's 4, el cual es uno de mis favoritos de la saga, corrigiendo muchos elementos y agregando unos nuevos, como el abrir las puertas, escuchar la respiración de los animatrónicos e incluso iluminar sus aterradoras caras, también trayendo mucho lore a la saga, lo cual a muchos no les gustó, ya que Scott dijo que sería el último de la saga, el cual al final no lo sería, sacando juegos por diversión donde se relajaba y donde reflejaba algunos sentimientos sobre su saga y sobre sus fans. Continuando al año siguiente con los juegos de su saga como Sister Location, Pizzeria Simulator y Ultimate Custom Night, que serían los últimos 3 juegos programados por Scott antes de unirse con el estudio Steelwoods, que así nada más podría diseñar algunos animatrónicos y seguir con la historia. Después de eso, Scott se retiraría, solo trabajando como último proyecto la película de Five Nights at Freddy's, que se estrenaría en 2023, y con la noticia que saldrá su secuela en el 2025, dejando a Steelwoods a cargo del juego de Security Breach, el cual sería todo un éxito, y siendo uno de los juegos más avanzados de Five Nights at Freddy's, ya que en este juego te moverías por el supermercado de Five Nights at Freddy's, con nuevos personajes y trayendo obviamente al osito favorito, Freddy, pero teniendo una dinámica más interesante y más genial, con más movilidad y con más interacción con los animatrónicos. Pero en fin, lo demás es historia y a ver cómo sigue esta saga. Yo soy Nancy y espero que les haya gustado este video. Y maestra, perdón por mi dislexia. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for 1 free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Would you like to take a short survey about your experience?